Bueno, ¿todos tienen el material ya de listas? ¿Sí lo están viendo? Chicos. Lo estoy checando, profe. Igual eso estoy viendo. Ok. Hemos usado listas a lo largo desde que empezamos en la primaria, pues nos enseñaron a utilizar una lista, las listas de asistencia. En el hogar tenemos, cuando hacen las compras, las listas de compras. La lista no tiene una propiedad LIFO ni FIFO como estábamos acostumbrados a utilizar en filas y colas, pero básicamente de manera general nosotros vamos a poder insertar datos en cualquier elemento, en cualquier posición de nuestra lista. ¿Ok? ¿Qué sucede con esta lista? Vamos a compartirles mi pantalla. ¿Ok? Tenemos la lista. ¿Qué viene siendo una lista? Una lista enlazada. Al igual que las estructuras que hemos visto, no dejan de ser una colección de elementos que están unidos a través de diferentes punteros. Estos punteros vienen siendo enlaces, que, bueno, en nuestro caso es un apuntador que siempre se hace referencia al nuevo nodo cuando hablábamos de una lista simplemente enlazada. Bueno, una estructura simplemente enlazada. O cuando estábamos hablando de estructuras bidireccionales, por ejemplo, cuando estábamos viendo una cola doblemente enlazada, teníamos dos punteros en donde nos hacían referencia al siguiente o al anterior. ¿Ok? Hasta ahí lo recuerdan sin problema. Chicos. Sí, profe, sí. Ok, perfecto. El segmento de datos, se los he comentado muchas veces, el segmento de datos puede ser cualquier tipo de elemento. En este caso puede ser enteros, booleanos, chars, registros, un registro completo que incluya nombre, apellido paterno, apellido materno, matrícula, cosas de ese tipo, lo puedo yo manejar en el segmento de datos. Estos datos son los que nos van a permitir poder manipular nuestras estructuras. Hay diferentes tipos de listas. Sí, aquí las vamos a conocer. Y vamos a enfocarnos en particular en una de ellas. Lo primero es definir nuestro nodo. Recordemos que vamos a seguir utilizando los nodos para poder concatenar, en este caso, nuestros registros o nuestros elementos, en donde igual voy a tener dos segmentos, un segmento de datos y un segmento siguiente que viene siendo una posición de memoria en donde se encuentra el siguiente dato. Esto puede ser inclusive un nulo. ¿Ok? Vamos a tener la propiedad de una lista de esta manera. Esta viene siendo nuestra representación de una lista lineal simplemente enlazada, en donde voy a tener un elemento cabeza que viene siendo mi primer nodo, ya sea, puedo llamarlo cabeza, primero, como gusten, ¿no? Y el segmento cola o final, que me representa el último nodo, el cual se encuentra, es el último elemento de nuestra lista. Recordemos que cuando yo tenía una estructura y tenía los límites para poder insertar o sacar de alguno de los elementos de primero o final, pues vendría siendo nuestros elementos de pilas y colas. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hace nuevo a una lista? Esta lista lo que hace nuevo es que yo voy a tener la propiedad de poder definir una posición actual. Y esta posición actual es la que me va a permitir poder insertar ya sea elementos al principio, al final o incluso en medio de esta lista. ¿Ok? Les comentaba a sus compañeros de hace rato que
¿Cómo poder hacer esto? Bueno, no sé si les tocó a ustedes en las primarias. Lo clásico que hacían era, les decían, fórmense por estaturas. Y ahí estaban todos los niños moviéndose de un lado a otro, buscando cuál era su estatura. Perdón, buscando cuál era su estatura. Y a partir de ahí agarraban y se formaban enfrente de nosotros. ¿Sí se ubican la escena? Sí, más o menos. ¿Sí? O sea, están todos dispersos y se están ordenando y ya están buscando cuál es su lugar, pero pues están buscando su lugar con respecto a la estatura. ¿Ok? Y estos elementos ya no se están formando al principio o al final como lo hacía una cola normal. Se estaba formando una cola enorme que era la formación que le llamaban, y a partir de ahí llegaba un niño que era más o menos un poco más bajito que yo, y se colocaba enfrente de mí, sin pedirme permiso. Y se colocaba, y ese era su lugar en esa posición. Bueno, esto viene siendo lo que sucede en las listas. Yo voy a poder estar metiendo datos al principio o al final. Inclusive puede llegar un elemento que se pueda colocar en medio de dos nodos para poder tener esa su nueva posición. Eso es lo que va a cambiar. Esta es la propiedad que va a tener nuestra nueva estructura. Bueno, continuando. ¿Qué tenemos? Existen diferentes tipos de listas. Una lista simplemente enlazada, ¿sí? Donde los elementos solamente tienen un único enlace, como estos que hemos visto, como el caso de las pilas o el de las colas simplemente enlazadas, ¿sí? Estos, su mejor, la manera más eficiente de recorrerlos es siempre del principio al fin. O sea, una lista que la pueda recorrer, la pueda manipular siempre en un solo sentido. Y es más eficiente si yo hago recorridos de manera directa, siempre recorridos hacia adelante. También tengo estructuras, listas doblemente enlazadas. Ya vimos a qué se refería con un doble enlace, ¿no? Esto lo vimos principalmente con colas, en donde estas colas tenían doble enlace y yo podía eh, recorrerlas en un sentido o en otro, ¿sí? Pero ya puedo trabajar de manera eficiente en un recorrido hacia adelante o en sentido inverso. Y también las estructuras circulares, con un simple enlace en donde igual de alguna manera esto me representaba un anillo, ¿sí? Pero cuando yo la tengo de manera simplemente enlazada, gracias, yo solamente puedo recorrerlo en un sentido. Por ejemplo, le comentaba en el caso de un reloj, en el sentido único de las manecillas del reloj, que puedo moverlo. O también puedo tener estructuras circulares doblemente enlazadas, entonces yo pueda tener ese mismo anillo y yo pueda recorrer adelante y hacia atrás. ¿Ok? Como pueden ver, no hay mucho cambio en relación a las estructuras que hemos visto hasta ahorita. El principal uso que vamos a tener, ¿sí? Para una lista es principalmente una lista que vamos a llamar una lista ordenada. A diferencia ¿recuerdan cuando les puse ejemplos o vimos ejemplos que lo que quería era ordenar una pila o ordenar una cola? Que lo que tenía que hacer era sacar elementos de una cola, mandarla a una temporal para poder colocar mi elemento y luego regresarla. Bueno, aquí la ventaja que voy a tener es que desde el momento que estoy creando el elemento, mi estructura, ya yo voy a tener esa propiedad de poder decir, ¿sabes qué? Sin necesidad de hacer todos esos movimientos de ir sacando, yo voy a decir, ¿sabes qué? Esta posición que voy a insertar va aquí. De eso se trata.
¿Ok? Y matemáticamente hablando, ahora sí ya, la estructura lista tiene una representación matemática en donde vamos a ver que no deja de ser un conjunto de elementos de A1, A2, A3 hasta AN, en donde cada uno de estos elementos nos representará los elementos de una lista cuando n es mayor que 0, y si n es igual a 0, pues nuestra lista está vacía. ¿Ok? Y los elementos tienen una propiedad de tal manera que van a estar siempre ordenados y vamos a tener un elemento, por ejemplo, si tengo el elemento el A2, este A2 precede al elemento A3. Perdón, antecede al elemento A3 y precede al elemento A2. Quiere decir que el A2 tiene la propiedad de que va después del A1 y es antes de A3. De tal manera que voy a tener lo siguiente. Para todo L perteneciente a una lista, para todo X perteneciente a una lista y para todo P que viene siendo perteneciente al conjunto de punteros. Voy a tener una representación de lista vacía en donde voy a recibir, en este caso, una lista y yo voy a poder inicializar esa lista. Voy a poder determinar si mi lista L está vacía, que quiere decir que es un método booleano que me va a dar un verdadero cuando mi lista está vacía. Y yo voy a poder insertar en una lista el elemento X en la posición P. Es decir, yo tengo que definir directamente dónde voy a insertar este elemento X en mi lista. Por consiguiente, entonces voy a tener que poder localizar un elemento en mi lista. Voy a poder eliminar un elemento en esa lista. Y este es un método muy importante porque voy a también saber cuál es el anterior elemento que tengo en la lista. Y ahorita vamos a ver por qué es importante saber cuál es el anterior de la lista. ¿Sí? Esto nos va a devolver la posición del nodo que antecede al nodo P. Voy a tener el clásico L, que me va a devolver el primer elemento, y una lista anulada, que bueno, siendo una lista vacía. Estos vienen siendo nuestros principales métodos para poder trabajar con listas, ¿sí? Sin embargo, no son los únicos. Y algo importante, ¿cuáles vienen siendo nuestras operaciones básicas de la lista? Pues, si alguien me hace el favor de leer esta parte. Dice, la decisión de qué operaciones son las básicas depende de las características de la aplicación que se va a realizar con los datos de la lista. Ok. Gracias. ¿Qué podemos entender con esto? Estos vienen siendo mis elementos esenciales para poder definir una lista. Pero, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que ser todos. Por ejemplo, yo puedo hacer que una lista trabaje como una cola o una lista trabaje como una pila. Recuerdan que les dije, las pilas y las colas son casos particulares de listas. Las listas vienen siendo casos particulares de un árbol o de un grafo y así sucesivamente. Entonces, estos elementos que tengo, yo los voy a definir. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero trabajar, que una lista trabaje como una cola o una pila, pues ya no tengo necesidad de poder estar determinando cuál es mi anterior, porque ya sé dónde tengo que insertar mis datos. ¿Ok? Y también lo importante es depende del tipo de dato que tengamos. ¿Ok? Cuando yo quiero insertar un dato, voy a tener la propiedad de insertar al principio, insertar al final o en su defecto también poder insertar en medio, que aquí lo tengo, insertar en medio
o en un nodo en particular. ¿Ok? Yo ya voy a poder tener estos tres métodos para poder insertar al principio, al final o en medio. ¿Qué sucede con las listas, con los tipos de datos? Cada uno de los datos los voy a poder definir de tal manera en mi nodo. Y recordemos que tengo mi segmento de datos y mi segmento siguiente. Y bueno, algo importante es que este segmento de datos yo lo voy a poder determinar dependiendo del problema. Puedo determinar que sean enteros, puedo determinar que sean strings, puedo determinar que sean otro. Nosotros hemos utilizado, hasta ahorita, hemos utilizado el tipo dato de tipo objeto. ¿Por qué tenemos que utilizar, por qué nos conviene utilizar de tipo objeto? Porque el objeto, como tal, ¿sí? El tipo objeto nos permite poder definir cualquier cantidad de elementos y decir que son los datos. Ahora bien, si yo lo que quiero es una lista o que mi estructura, ya sea pila, cola, lista, tenga otros elementos, por ejemplo, que incluya el nombre, apellido paterno, apellido materno, matrícula, carrera, cosas de ese tipo que definen a un estudiante, pues lo único que tendría que hacer es esto. Simple. Genero una clase en donde en esta clase declaro todos los componentes, todos los atributos que voy a tener, nombre, apellido materno, apellido paterno, edad, matrícula, y simple y sencillamente en lugar de, cuando declare mi clase nodo, pues simple y sencillamente le pongo que es esa clase. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? ¿Sí está claro lo que les estoy comentando en esta parte? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Para todos? Bueno. Bueno, hasta aquí la parte de listas. Bueno, vamos a ver qué en realidad qué me interesa de una lista. Permítanme tantito. Aquí ya tengo un ejemplo de una lista. ¿Ok? Bueno, sí logran ver todos, ¿verdad? ¿Qué viene siendo esto? Miren, por ejemplo, lo que les decía. Cuando yo creo una lista, igual voy a tener un elemento para poder insertar, un elemento para poder sacar y mis elementos que tengo. De tal manera que yo pueda hacer lo siguiente. Yo quiero insertar un dato, yo puedo insertar el dato, y quiero insertar otro dato, otro 4. Me lo tiene que insertar al principio de mi lista. ¿Se van viendo cómo va quedando ordenada? Si yo quiero insertar otro dato que sea mayor, pues obviamente me lo tiene que insertar directamente al final. Pero aquí lo importante de la lista es cuando yo quiero insertar un dato que se encuentre en medio de estos dos, me lo tiene que insertar de manera directa, ¿sí? El dato en medio de mi lista. Esto ya me lo permite la lista. De tal manera que yo cuando pueda hacer, yo quiero eliminar un dato, yo podré eliminar datos del principio, pero tengo que verificar que este dato se encuentre en la lista, lo elimino, ¿sí? Puedo eliminar elementos del final. Pero, ¿qué sucede si yo quiero insertar eliminar un elemento que no se encuentre en la lista? Obviamente me va a indicar que no se encuentra el dato que quiero eliminar, pero si yo podré eliminar elementos que se encuentren dentro de mi lista.
Es decir, yo tengo que hacer también una búsqueda para poder saber en qué posición se encuentra el dato que quiero eliminar. ¿Va? Muchos de estos métodos ya los hemos visto. Muchos de estos métodos ya los hemos visto. Van a ver que inclusive el código que tengo es tan simple como los códigos que hemos utilizado para filas y para colas, y pues ya los podemos estar utilizando. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver. Vamos a definir en este caso nuestros métodos. Obviamente aquí ya lo que hice fue un nuevo paquete, ¿sí? Porque son nuestro paquete de listas, y los elementos que tengo, el clásico nodo, un nodo simple con una, en donde tengo los elementos dato y siguiente, y cuando creo mi nodo, tiene que tener un dato, que se lo asigno, y lo pongo como nulo. ¿Cambió en relación a las estructuras que hemos visto? No, Chicos, no. Y No, si profe. tuviera una lista doblemente enlazada, pues simple y sencillamente también voy a tener tanto el siguiente como el anterior, de tipo nodo, y mi nodo no cambia. Como pueden ver hasta aquí, las estructuras siguen siendo las mismas que hemos manejado. Nuestros objetos siguen siendo los mismos que hemos manejado. Y también algunos métodos para poder insertar tienen que funcionar exactamente igual a como lo hemos manejado. Ok, entonces mi declaración del nodo, pues no tengo ningún problema. ¿Qué pasa cuando entonces tengo mi lista ordenada, mi clase lista ordenada? Y yo, cuando creo mi clase lista ordenada, voy a tener los elementos primero y último, que les comentaba, que vienen siendo estos que están acá. En este caso, nuestra cabeza, que viene siendo el primero, y el último elemento, que viene siendo la cola. ¿Ok? ¿Cambia algo en relación a la estructura que vimos, por ejemplo, en el caso de una cola? no, No. Perfecto. Cuando hago mi constructor, obviamente, lo mismo que hacíamos, primero vale nulo y último vale nulo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo tenemos que declarar en nulo? Porque en este caso se está inicializando nuestra lista. ¿Cambio? ¿Cambió algo de las estructuras que hemos visto? no, No. Ok. Nuestro método booleano para verificar que estuviera vacía, ¿qué es lo único que tengo que checar? Si primero vale nulo, automáticamente entonces está vacía. ¿Cambió algo en relación a los métodos para poder verificar si estaban vacíos? no, profe. No, sigue siendo lo mismo. Como pueden ver, hasta ahorita estamos reciclando todo lo que hemos aprendido. Ok, el método de reiniciar, que lo hemos utilizado más que nada por conveniencia, porque pues luego tenemos que estarlo haciendo varias veces. ¿Y qué hacíamos cuando reiniciábamos nuestras pilas, nuestras colas, nuestras listas? Simple y sencillamente lo declarábamos esos valores como nulo. ¿Cambió algo? No, No. Ok. Ahora, el método toString. ¿Recuerdan cuando hacíamos un toString en cualquier estructura? ¿Qué hacíamos? Generábamos un auxiliar, generábamos una cadena, nos íbamos a partir del primero hasta que fuera un nulo, y hacíamos un recorrido y lo concatenábamos a una cadena hasta que regresábamos la cadena. ¿Cambió algo? No, hasta ahorita no, no ha cambiado nada. Bueno, hasta este momento no ha cambiado nada de los métodos que hemos visto. hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Bueno, ¿dónde está lo novedoso? ¿Dónde está lo novedoso? Ok, veamos dónde está lo novedoso. Lo novedoso es estos métodos, ¿sí? Insertar al principio
insertar al final o insertar en medio, encuentra la posición anterior del dato, encuentra un dato, pero bueno, vamos a ver dónde tenemos estos elementos. Propiamente estos, si se dan cuenta, aquí los estoy manejando como estos métodos, insertar al principio, insertar al final, insertar en medio, los estoy manejando como métodos privados. ¿Por qué? Porque son propios de esta estructura y la que va a ser pública es insertar. Vamos a ver, en este caso, insertar. ¿Qué sucede? Si yo quiero insertar un nodo, un dato, perdón, obviamente lo clásico, recibo un objeto, que es el dato que quiero insertar, genero un nuevo nodo, le creo mi nuevo nodo con el dato que estoy insertando y veamos aquí, lo clásico. Si mi estructura está vacía, en este caso mi lista está vacía, ¿qué tengo que hacer? Primero, va a ser el primero y último tienen que tener el valor del nuevo nodo. ¿Ok? ¿Cambió algo en relación a la pila y a la cola? ¿Hasta aquí? ¿Cambia algo en esta parte? Si mi estructura está vacía, el dato que quiero insertar va a ser, ese es el nuevo nodo que tengo que insertar. ¿Ok? ¿Dónde cambia? Cuando tengo datos. Cuando tengo datos, voy a tener la posibilidad de hacer una comparación del dato que estoy leyendo, el dato que estoy recibiendo, comparado con el primer dato, si es menor o igual. Este es un método que me permite trabajar con cadenas, el compare to, que este método directo está dentro de la parte de las cadenas, que lo único que me está diciendo es, esta cadena, compárala con esta otra cadena, y voy a tener tres valores. Si es menor igual, si es menor, esta cadena es menor que esta otra. Si es mayor, esta cadena es mayor que esta otra. Si son iguales, quiere decir que entonces esta cadena y esta cadena son iguales. Es como cuando hacía el equals. Entonces aquí tengo posibilidad. Observen que estoy comparando. Aquí lo que voy a comparar es el dato que estoy recibiendo, el que quiero insertar, es menor o igual que el primer dato que tengo en la estructura. Si es menor o igual, lo voy a insertar entonces al principio. ¿Ok? Como cuando hacíamos una estructura de una lista doblemente enlazada que yo quería insertar al principio. El método de insertar al principio ya los tenemos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Si no lo estoy insertando al principio, pregunto, ¿el dato que estoy recibiendo es mayor o igual que el último dato que tengo en mi lista? Si es correcto eso, entonces voy a insertar al final. ¿Sí? Si no lo inserto ni al principio ni al final, ¿dónde creen que lo tengo que insertar? Insertar en medio. ¿Ok? Veamos qué hacen estos métodos. Vamos a ver primero insertar al principio. Insertar al principio, ¿qué tengo que hacer? Recibo el parámetro, obviamente ya recibo el nodo. ¿Ok? Que viene siendo en este caso el nuevo nodo, nada más que aquí internamente se va a llamar nodo insertar. Y el nuevo nodo, lo único que voy a hacer es el siguiente lo asigno a primero y este va a ser mi nuevo nodo. ¿Qué significa? Veamos en este caso. ¿Ya me ven completo? ¿Sí? Sí, Hello. Ok. ¿Logran ver completo esto? sí. Ok. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta estructura. ¿Cuántos elementos me definen mi lista? Dijimos que eran dos que tengo que definir para una lista. ¿Cuáles son?
Primero y último. Primero y último, correcto. Entonces, primero y último. ¿Ok? Cuando yo la estoy creando, ¿cuánto deben valer? Nulo. Nulo. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Quiero insertar un dato. Ahora yo quiero insertar un 30. Quiero insertar un 30. ¿Cuál es el método? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia de ver el método? Vamos a tratar de ver qué tengo que hacer cuando yo quiero insertar un dato. Recordemos que quedamos que esto es lo que tengo que hacer. Insertar. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Crear. ¿Ya lo ven? Sí, a ver, ahorita se lo voy a describir y ahorita lo hacemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crear un nuevo nodo, inserto mi dato. Si mi lista está vacía, defino que el primero y último es ese nuevo nodo que estoy creando y a partir de ahí tengo que definir si inserto al principio, inserto en medio o inserto al final, ¿no? Perdón, inserto al principio, inserto al final o inserto en medio. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, entonces veamos. Como están vacías, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creo un nuevo nodo. Ajá. Y este es mi nuevo nodo. Y pregunto, ¿mi lista está vacía? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, como la lista está vacía, primero y último, ¿a dónde deben apuntar ahora? Al 30. Al nodo que contiene el dato 30. ¿Ok? Y así queda mi lista, la primera vez. Ahora yo quiero insertar un 20. Quiero insertar un 20. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el método? Creo un nuevo nodo. Inserto mi dato. Este es mi nuevo nodo. Y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. No. Ahora viene lo interesante. Aquí es donde viene lo interesante. Vamos a hacer toda la parte para insertar al principio. Como no está vacía, entonces, ¿qué pregunto? ¿El dato que tengo es menor o igual que el dato que tengo en primero? ¿Sí? Eso es lo que estoy preguntando. ¿El dato que estoy recibiendo es menor o igual que el dato que tengo en primero? Esto es lo que hace el compare to y este es el menor o igual. ¿Ok? Pregunto entonces, ¿el dato que estoy recibiendo, que es un 20, es menor o igual que el dato que tengo en primero? menor. Es menor. Ok, sí se cumple, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Veamos qué tengo que hacer en ese caso. Aquí lo que tengo que hacer, me dice que inserte al principio este nodo. Entonces vamos a ver qué hace insertar al principio. Dice que el nodo que, obviamente mi nuevo nodo, el siguiente va a ser primero y primero va a ser este nuevo nodo que quiero insertar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, como es menor, el siguiente de mi nuevo nodo va a apuntar ¿a dónde? A primero. Y primero ahora va a ser este nuevo nodo. ¿Sí? Y ahora sí, ¿cómo quedan mis datos? ¿Cómo quedan los datos? El primero es 20 y el último sería 30. Ajá. Ok. Y ahí quedan, ¿no? O sea, ¿ya están quedando ordenados? Sí. Ahora, por ejemplo, yo quiero insertar un 15. ¿Qué me dice el método que tengo que hacer? Creo un nuevo nodo.
inserto mi dato y pregunto, ¿mi lista está vacía? No, No. ¿El dato que quiero insertar es menor que el dato que tengo en primero? ¿Menor o igual que el dato que tengo en primero? sí. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El siguiente, vamos a insertarlo al principio. ¿Y ese insertar al principio qué hace? El siguiente de este nodo que tengo vale primero. Todo el nodo. Y mi nuevo primero es este dato. ¿Ok? ¿Qué tengo ahora? ¿Cómo quedan mis datos? El nodo que tiene el 15 queda como primero, el nodo que tiene el 30 queda como último y el nodo del 20 queda en medio. Sí, y si yo quiero imprimir mi lista, ¿cómo quedan los datos? 15, 20 y 30. ¿Sí? ¿Van viendo? Están quedando ordenados. Y así voy a seguir siempre cuando yo inserte elementos al principio. ¿Cuándo voy a insertar elementos al principio? Cuando el dato es menor o igual que el primer elemento que tengo. ¿Comentarios hasta ahí? ¿No? Bueno, veamos ahora. ¿Qué sucede si yo quiero insertar, si yo lo que estoy recibiendo, en vez de recibir este dato, ahora lo que quiero insertar sería un 30, otro 30. Otro dato, ahora yo lo que quiero insertar es un 30. Esto significa que, veamos, ¿qué tendría que hacer? Creo mi nuevo nodo, esto no cambia. ¿Mi lista está vacía? No, No. ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que el dato que quiero, que tengo en el primero? no, No. Entonces, ¿el dato que quiero insertar es mayor o igual que el dato que tengo en último? sí. Sí. Y me dice que hay que inserte al final. Veamos qué hace inserto al final. Inserta al final este nodo. ¿Ok? Que viene siendo mi nuevo nodo. Veamos qué hace insertar al final. Ok, insertar al final nos dice el último, el siguiente de último, le ponemos que es el nodo que quiero insertar. Y ahora bien, mi nuevo último es ese nodo. Entonces, yo quiero insertar otro 30. ¿Qué hago? Pongo un nuevo nodo y meto mi dato. Y pregunto, ¿mi lista está vacía? No. No, ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que mi primero? no, No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que último? sí. Sí, entonces vamos a insertar al final. Y quedamos que insertar al final lo que hace, mando este parámetro y lo único que le digo es, el siguiente de último, ya no vale null, ahora vale el nodo que quiero insertar. Y el último ahora va a ser ese nuevo nodo que quiero insertar. ¿Y cómo van quedando mis datos? Tratando de 15, 20, 30 y 30. ¿Sí? Ahora yo quiero insertar ahora quiero insertar un 40. ¿Perfecto? ¿Qué tengo que hacer? Seguimos el procedimiento. Voy a crear un nuevo nodo, inserto mi dato y pregunto, ¿mi lista está vacía? No, ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que el primer dato que tengo? no, No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que el último dato? sí. Sí. Entonces lo voy a insertar ahora al final. ¿Qué hace el método final? El siguiente de último me va a apuntar al nuevo nodo y
Ahora mi último es ese nuevo nodo. ¿Ok? Este nuevo nodo. ¿Ya lo vieron? ¿Y cómo van quedando mis datos? 15, 20, 30, 30 y 40. Y 40, ¿no? Y me van quedando ordenados y ya puedo saber, ya tengo los métodos para poder insertar al principio e insertar al final. Estos métodos de insertar al principio e insertar al final, ¿ya los habíamos visto? Sí, profe. Sí. Ok. Viene ahora lo interesante cuando voy a insertar en medio, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que quiero insertar es un 25. Ahora lo que quiero es un 25. ¿Qué tendré que hacer ahí? Bueno, déjenme borrarlo y hacerla para que quede. Acuérdense de estos números: 15, 20, 30, 30 y 40. ¿Ok? Para que me quede. $15, 20, 30, 30 y 40. ¿Así estaba? Sí. ¿Ok? Así queda mi lista. Bueno, ahora yo lo que quiero insertar es un 25. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. Creo un nuevo nodo, inserto mi dato y veamos qué tengo que hacer ahora. Bueno, para esto, ¿recuerdan que yo les dije que teníamos unos nuevos métodos? No. Sí, profe. A ver, ¿qué métodos tenemos acá? Les dije, los nuevos métodos, los que me interesan ahora conocer, es para poder localizar la posición, saber colocar, saber cuál es mi anterior y poder insertar en esta posición, insertar en una posición en particular, que es esta, ¿sí? Poder insertar en una posición que yo ya localicé. ¿Cómo tengo que hacer eso? Bueno, pues para ello voy a declarar dos punteros que voy a llamar actual y anterior. Y con estos punteros voy a estar recorriendo mi lista hasta que encuentre la posición en donde tengo que insertarlo. ¿Ok? ¿Cómo los tengo que inicializar? La primera vez actual, digo que valga primero. Y anterior, ¿cuál sería el anterior del primero? 20. No. El anterior de primero. Primero punto anterior. ¿Pero tengo primero punto anterior? No. Sería No. null. Sería nulo, es correcto. ¿Sí? En este momento, cuando yo los inicializo, digo, el actual va a ser mi primer nodo y el anterior va a ser nulo en este momento. Y cuando vaya caminando, por ejemplo, cuando yo esté aquí, el actual va a ser 30, el actual va a ser el nodo que contiene el 30. ¿Y cuál va a ser el anterior? El nodo 20. que contiene el 20. ¿Ok? Así tengo que tener cuidado con esos controles. Entonces empiezo a preguntar, porque tengo que localizar la posición. El 25, voy a entrar en un ciclo mientras 25 sea mayor que el dato que tengo. El dato que tengo en nuevo nodo es mayor que el que tengo en actual.
Sí. Sí. Como es mayor, entonces tengo que actualizar. Mi anterior, ¿cuál va a ser ahora? 15. Mi anterior va a ser este nodo y mi actual va a ser el siguiente. ¿Ok? El dato, el 25 sigue siendo, es mayor que el dato que tengo en actual. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué hago? Anterior, ¿cuál sería ahora? 20. El Nodo nodo que que contiene, contiene el 20. ¿Y mi actual? el nodo que contiene 30. El siguiente, que es relacionado con el nodo que contiene el 30. La información que tengo en nuevo nodo es mayor que el dato que tengo en actual. No. No. Entonces se rompe mi ciclo y ya tengo inclusive la posición en donde lo debo insertar. De- ¿Sí lo ven? En donde tiene que estar entre el anterior y el actual. Se ¿Ok? parece al método burbuja pro. No estamos en burbujas. Tranquilos, Bueno, pero se parece, se parece. tranquilos, O sea, tiene tranquilos. como... Esto es otra cosa. Los métodos de ordenación, esos son, tienen otras propiedades tú lo has dicho, se parece, pero no va por ahí. ¿Ok? Esto Ajá. tiene otra connotación. Ok, pero ya tengo la posición en donde lo tengo que insertar. Porque ya tengo los punteros, tengo el puntero actual y el puntero anterior. ¿Cómo los voy a relacionar? A ver, díganme. ¿Cómo los relaciono ahora? ¿Cómo los enlazo? Supongo que sería el nuevo nodo, sería anterior. Nuevo nodo anterior. Así. O sea, No, recuerda no, que no. nuevo nodo anterior le pongo esto, ¿eh? A ver, no, no, no. Sería actual nuevo nodo. Actual, Nuevo actual nodo nuevo sería nodo. actual. Recuerda que cada nodo tiene Sería, nada más el segmento dato y siguiente. profe, una pregunta, me perdí un poco. Estamos insertando de el dato, ¿se comparó de menor o mayor? No, ¿Es menor estábamos. o mayor? Íbamos a estar en un ciclo mientras este dato sea mayor que el dato que tenemos en actual. Oh, ok, ok. ¿Sí? Entonces sería nuevo nodo punto anterior, anterior. Anterior no tenemos anterior. Recuerda que nada más tenemos dato y siguiente. Ok. Entonces, Creo que sería nuevo nodo dato punto siguiente. No. Dato no lo movemos. Dato vale 25. O sea, solo tenemos el frente y último. ¿Sí? Tenemos primero, tenemos último, tenemos nuevo nodo, tenemos actual y tenemos anterior. Pero para colocarnos no necesitaríamos el actual ni el anterior. Aquí lo Para, tenemos. Ya sí, sabemos que va a ir en medio de estos dos. sí, pero para insertar. No necesitaríamos utilizar el actual ni el anterior. A ver, no te entiendo. O sea, para creo que insertar este nuevo nodo. A lo ver, que a el ver, a ver, compañero quiere, con calma, permítame. A ver, permíteme, Roger. A ver, ¿qué pasó, Racel? A ver, explícame, para que te O sea, entiendan. para, para insertar este nuevo nodo, no necesitaría, o sea, sí necesitamos para ubicar en dónde iría, pero para Ujú. insertarlo no. No, sí, precisamente, ya a partir de que lo ubicamos dónde va, lo que nos hace falta es enlazarlos para poder integrarlo. Hoy te explicamos cómo. ¿Qué pasó, Roger? A ver. creo que lo que el compañero quería decir es lo que yo le dije, no se puede usar nuevo nodo punto anterior, solamente No, punto siguiente. es correcto. Anterior es simplemente como el primero y el último, pero solamente para ese método en el que se Sí, va a por eso, guardar. pero sí podemos usar anterior punto siguiente. Para asignarle el valor de anterior o de actual. No, mira, ve. Anterior, dijimos, estos son punteros también, ¿ok?
el puntero anterior, el anterior que tiene dato 20 y tiene un siguiente que este siguiente apunta a 30. El actual tiene dato 30 y tiene el siguiente que me apunta a otro 30. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo colocar anterior punto siguiente que ahora valga Nuevo nodo. ¿sí? Anterior punto siguiente ya no va a estar apuntando a este nodo. Ahora va a apuntar a nuevo nodo. ¿Y qué me falta enlazar? El nuevo nodo con el siguiente de nuevo nodo. Ahora, último. ¿dónde va a apuntar? Bueno, con el nodo de 30. En este caso es Actual. actual. ¿Ok? Ok. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo quedan mis datos? ¿Cómo quedan mis datos? Quedaría aquí 15, 20, 25, 30, 30, 40. Así es. Y estos punteros, pues estos punteros nada más son precisamente para poder localizar la posición. ¿Ok? ¿Ya lo vieron cómo quedó? ¿Le puede repetir otra vez? Bueno, ahorita vamos a insertar otro dato. ¿Ok? Ok. Ahora yo quiero insertar, ¿qué les gusta? Un 31. ¿Ok? Voy a insertar un 31. ¿Qué tengo que hacer? Creo un nuevo nodo. Inserto mi dato. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Y lo que tengo que hacer las mismas comparaciones. ¿Mi lista está vacía? No. No. ¿El dato que quiero insertar es menor o igual que el primer dato? No. No. ¿El dato que quiero insertar es mayor o igual que mi último dato? No. No. Entonces ya me molé. ¿Qué tengo que hacer? Declaro dos punteros que sea el actual y el anterior. La primera vez que les dije, el actual y el anterior, la primera vez cuando los voy a utilizar, ¿a dónde apunto actual? Primero. A primero. A ¿Y frente. anterior? Sería igual a nulo. A nulo. La primera vez. Ok, y empiezo a preguntar. ¿El dato que tengo es mayor que primero? Perdón, Sí. ¿el dato que tengo es mayor que actual? ¿El dato que tengo en actual? ¿Sí? Sí, ¿Sí lo ven? Sí, entonces Sí. tengo que moverme. ¿Cuál va a ser ahora mi actual y cuál va a ser mi anterior? Actual sería 20 y el anterior sería ¿Y anterior? ¿Ok? ¿Sí lo ven? Ok, y pregunto nuevamente. El dato que tengo, ¿cómo es en relación con actual? mayor. Es mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Moverme. ¿Cuál va a ser mi actual y cuál va a ser mi anterior ahora? Actual sería 25 y anterior 20. Actual 25 y anterior el nodo que tiene el 20. ¿Cómo es el dato que tengo en relación con el dato que tengo en actual? Mayor. Sigue siendo mayor. ¿Qué tengo que hacer? Mover los Moverme. punteros. ¿Cuál va a ser mi actual y cuál va a ser mi anterior ahora? La actual sería 30 y el anterior 25. Actual 30 y anterior 25. ¿Cómo es el dato que tengo en relación al dato actual? Mayor. Es mayor. Como sigue siendo mayor, ¿qué tengo que hacer? Mover los punteros. Mover los punteros. Ahora, ¿cuál va a ser mi actual y cuál va a ser mi anterior? 30. El 30 actual la sigue siendo actual y este nodo y anterior este nodo. ¿Cómo es el dato que tengo en relación con el dato que tengo en actual?
Mayor. Mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser el anterior ahora? 40. Este nodo y el actual. 40. El actual vale ahora 40. ¿Cómo es el dato que tengo en relación con el dato actual? Menor. Es menor. Entonces se rompe el ciclo. Y ya tengo inclusive la posición en donde lo debo insertar. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. ¿Qué tengo que enlazar? Sería ¿Cuál sería anterior. ¿cuál sería el siguiente de nuevo nodo? Anterior punto, siguiente nuevo nodo. No, aquí los tengo. Tengo actual, me apunta a este nodo, anterior me apunta a este nodo. Ajá. Olvídense de los demás. Y tengo nuevo nodo. ¿Dónde queda? ¿Cuál es el siguiente de nuevo nodo? Actual. Actual. El siguiente de nuevo nodo va a ser el que tengo en actual. ¿Y cuál va a ser el siguiente del anterior? 30. Mi nuevo nodo. ¿Ok? Y estos punteros solamente me sirven para poder localizarlos, no me sirven para otra cosa. Porque inclusive observen, cuando yo tengo mi recorrido normal, ¿cómo van quedando mis datos? ¿Cómo van quedando? Va quedando 15, 20, 25, 30, 30, 31, 40. Van quedando ordenados y ya lo estoy colocando en medio. Veamos qué es lo que hace, ahora sí, qué es lo que está haciendo el código. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando yo dice, recordemos que estamos, perdón, en esto, ¿no? Ya vimos que no estamos insertando ni al principio, no estamos insertando al final, sino estamos insertando en medio. ¿Qué pasa cuando yo inserto en medio? Lo único que tengo que hacer es, tengo mi posición, esta posición la voy a obtener encontrando la posición anterior del dato, donde lo debo insertar. ¿Sí? ¿Qué hace encontrar la posición anterior del dato? Declaro el actual, lo pongo en primero, lo que les decía, y mi anterior lo pongo en nulo. ¿Sí recuerdan que hacíamos eso? ¿Y qué voy a hacer? Obviamente tengo que cuidar que no llegue al nulo. Pero pregunto, digo, el dato que tengo es mayor. Y recuerden, aquí está el ciclo, ¿eh? Este es el ciclo. El dato que tengo, ¿qué preguntaba? El dato que tengo es mayor que el dato que tengo en actual. Mientras sea mayor, ¿qué hacía? Perdón. Mientras sea mayor, ¿qué hacía? Entonces, Salud. gracias. Anterior lo colocaba en actual y actual me iba al siguiente. ¿Sí ven? Sí, sí. Cuando yo hacía esos pasos, estos eran los dos punteros que estaban moviendo. ¿Cierto? Permítanme tantito. Ya. Ok, estos eran los dos punteros que estaban moviendo. ¿Sí lo recuerdan? El anterior y el actual. Una vez que encuentro esto, una vez que tengo esto, ¿qué es lo que voy a regresar? Mi valor anterior. Ya tengo la posición anterior. Verifico si esa posición es válida, porque pudo haber llegado hasta el final, si no lo encontró, que no debería ser, pero bueno, ya eso lo tengo que controlar de otra manera. ¿Y qué es lo que hago? El nodo que quiero insertar siguiente vale la posición que me regresó, que era el anterior, punto siguiente, y esto vale la posición
¿Qué nos daba este? Es el anterior. ¿Sí? Esto nos daba el anterior. Su siguiente vale el nodo que quiero insertar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo ven hasta aquí? O sea, esto es lo nuevo, esto es lo novedoso de este método que estoy insertando, y por eso les decía, es muy importante saber quién está atrás de mí, cuál es mi anterior, porque yo con ese enlace yo voy a poder enlazar mis nodos para poder insertarlo en medio de dos posiciones. Comentarios hasta aquí, chicos. ¿Jóvenes? Y esto nada más es para insertar, ¿eh? Nos hace falta todavía sacar. Jóvenes, no los escucho. Bueno, de mi parte no tengo casi muchas dudas. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de grabar para que se pueda descargar esta parte y lo puedan tener.